Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros oyentes a este nuevo episodio de Análisis Político de Craft Courier. Y justamente lo que vamos a hacer en este episodio es esto, análisis político. Entonces vamos a continuar varios de los análisis que hicimos en el episodio anterior, que recomendamos que lo escuchen, en donde tratamos cuestiones de la oposición, las oposiciones en general, de los sindicatos, y dejamos abierto ahí una pregunta de cómo podrían llegar a ser las inversiones que vengan, de qué tipo, ¿no? Así que vamos a tratar estos tres temas en profundidad y un cuarto, que es el tema de la ley bases, que está ahí como empantanada en el Senado, buscando cambios, aprobación, está en las comisiones a las que se enviaron y, y no logra darse dictamen, ¿no? Eso lo vamos a hablar al final. Así que entonces, como decía, oposiciones en general. En este episodio vamos a hacer un poco más de foco en las provincias del litoral y probablemente en episodios futuros volvamos sobre este análisis de las oposiciones en otras partes del país, en otras regiones del país, porque en el anterior habíamos dicho que no había una única, sino que había varias oposiciones y las describimos, y unas cosas que habíamos profundizado era que había ciertas características en la UCR en particular, a nivel provincial, pero también en otros espacios eh, de poder, pero de poder local, de raigambre territorial, ¿no? Con los sindicatos vamos a hacer un buen análisis histórico de tendencias para entender lo que tenemos hoy como sindicalismo. Bueno, malo, ustedes tomarán sus propias conclusiones, pero nosotros vamos a tratar de presentar los hechos, las tendencias, los actores y algo de teoría. Sí, más que nada profundizar algunos temas y sobre todo para derribar mitos como intentamos hacer en el episodio anterior, ¿no? Y tratar de entender un poco cuál es la situación y no agarrarse por ahí de premisas que en el sentido común gobiernan y después cuando uno va a la historia no es tan así. Así es. Y bueno, para nuestro análisis de las oposiciones en este episodio me gustaría arrancar con un hecho que pasó estos días, que es la foto entre Kicillof y Torres, Ignacio Torres, uno el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el otro el gobernador de la provincia de Chubut, el primero peronista, el segundo del PRO. Fotos, amistad, ¿no? Se mostraron muy ahí, muy contentos. Y parece ser que Kicillof va a ir a visitar a Puyaro, a Santa Fe. El día viernes, Bien, 17. estamos grabando hoy jueves, va a salir publicado mañana viernes, pero estamos grabando hoy jueves 16 de mayo. Que es el segundo encuentro entre ambos. No es la primera vez, es decir, entre Puyaro y Kicillof. Quería mencionar algo sobre lo de Kicillof y Torres, que creo que lo valioso fue la foto, porque en sí, cuando uno va, bueno, que es la política en sí, lo único que fue una donación de 15 ambulancias, que bueno, a ver, son importantes, sí, claramente que es importante, pero es un número también muy bajo como para decir una ayuda sanitaria, ¿no? De gran envergadura. Pero además, ¿qué tiene que estar haciendo la provincia de Buenos Aires? Yo que soy contribuyente de la provincia de Buenos Aires. Donando en Chubut, es raro. Es más por la foto, justamente, ¿no? Es más por la foto que por una acción de política pública, que es lo que nos gusta analizar, pero no tiene mucho para analizar eso. Y lo mismo digo de la visita de Kicillof a Santa Fe. Pero bueno, eso nos da la punta para analizar qué pasa en el resto del litoral, no solo con Puyaro. Bueno, vamos a pasar revista provincia por provincia. Y te voy a dejar a vos Santa Fe como última, ya que sos santafesino. No quiero meterme en tu territorio. Pero bueno, vamos a repasar un poco, ¿no? Entre Ríos. Tenemos a Frigerio, de gobernador, que está afiliado al PRO, pero su raíz es peronista.
y tuvo una relación muy fluida con Bordet, que fue el gobernador peronista de 2015 a 2023, tanto en el periodo de cuando era ministro del Interior en la gestión Macri, como luego. Le daba fondos a cambio de votos en el Congreso, pero además tejió, mientras Frigerio fue ministro del Interior, toda una red de relaciones en toda la provincia, en especial con el peronismo, mucho más que con el radicalismo. El partido Alem en Entre Ríos tiene una larga y profunda historia, tuvo gobernadores, tiene un montón de intendentes, pero está bastante dividido en dos, como siempre, ¿no? Parece el radicalismo siempre tiene que estar dividido, ¿no? Pero bueno, una parte aceptó el liderazgo local de Frigerio en la provincia, y seguramente habrán visto la posibilidad de a través de él volver al gobierno, que ya hacía mucho que no tenían el gobierno provincial la UCR, y por eso lo vio como un candidato competitivo y lo apoyó, ¿no? Cabe aclarar que Frigerio hizo toda su vida política en Buenos Aires, incluso fue legislador porteño. Yo lo calificaría como un opositor dialoguista con el gobierno nacional e internamente también con el resto con el peronismo, ¿no? Que hoy no está en el gobierno provincial. Tiene mucho diálogo por aquello previo, por su raigambre peronista. Se pueden buscar fotos de Frigerio en actos peronistas de Busti y compañía. En primera fila, ¿no? O en el atril, no como un simple espectador. Oyente. Sí, no es que fue a ver qué pasaba, sino estaba ahí. Y algunas cuestiones interesantes de por qué digo que es dialoguista, ¿no? Para mostrar hechos, y con todos los sectores. Hacia adentro, desde que está en el gobierno, no hizo ni mención ni accionó en nada de grandes temas que venían de antes, como los contratos truchos en la legislatura, la condena por corrupción al ex gobernador Uribarri, algunos manejos bastante opacos entre la política y el narcotráfico que hay en la provincia. No dijo nada y no hizo ningún pronunciamiento, ¿no? Usando las palabras de Urquiza. Con lo cual, no debe estar tan en desacuerdo con esas prácticas más tradicionales de la política, ¿no? Y en esas prácticas tradicionales de política, imagino que se debe llevar bastante bien con Guillermo Franco, que ocupa el lugar que ocupó él antes, que se conocen de la política de hace años, y que las crónicas marcan que efectivamente tiene una buena relación con el gobierno nacional, y que han obtenido los votos, al menos en la Cámara de Diputados, de los legisladores que responden a este espacio político. Después tenemos a Valdés, el gobernador radical de Corrientes, que va por su segundo mandato, con la particularidad que el cargo termina en el 2025. Es la única provincia que está desfasada respecto de las demás, ¿no? Y esto le da ciertas características como medio de una isla política a Corrientes. Es un caso interesante. En la provincia la hegemonía la tiene el radicalismo desde el año 2001. En aquel momento había sido intervenida por Fernando de la Rúa y después siempre tuvieron gobiernos radicales. Juntos por el Cambio tiene 2 senadores nacionales y 3 diputados de los 7, porque no le fue tan bien en la última elección del 23 en cargos nacionales. Si seguimos hacia el norte por la 14 o por la 12, tenemos Misiones, cuyo gobernador es Pasalacqua. Este es su segundo mandato. En el medio tuvo a Aguad, Clos estuvo 2, y Rovira, que es el creador de todo esto, cuando en el 2006 no pudo modificar la Constitución para presentarse por tercera vez, armó el famoso Frente Renovador de la Concordia. Si uno mira los diputados nacionales, los senadores, etcétera, de este grupo, mira, siempre dice Frente Renovador de la Concordia. Eso es peronismo puro, puro y duro. Que tengan ese nombre no significa nada. Pero es un peronismo puro y duro, pero que es oficialista. Siempre. Con el gobierno que esté. Con los peronistas, con los kirchneristas, con Macri, y por lo que se ve ahora, también son bastante dialoguistas con el gobierno de Milei, ¿no? Ellos tienen 2 senadores y 4 diputados de los 7 que le corresponden a Misiones. Así que, bueno, ahí esos 2 diputados, más los 2 senadores, más los 2 senadores anteriores de Corrientes, que responden al gobierno, probablemente colaboren en algo. Eso veremos en
en el poroteo final en la ley bases. Veremos cómo sucede eso, pero claramente hasta ahora los tres que estamos viendo, con el gobierno nacional parecen ser bastante dialoguistas. Y lo vimos el caso de Chaco, con Zero, que es un gobernador radical. Con él el radicalismo volvió al poder después de años y años de gobiernos peronistas, de 2007 que gobernaba el peronismo, la provincia. Es el más dialoguista de todos, incluso, te diría, con el gobierno nacional. Él se está acomodando en el poder porque después de tantos años del peronismo / kirchnerismo, bueno, tiene tarea interna para hacer. Tiene un solo senador y 3 de 7 diputados nacionales, con lo cual puede ser que sea colaborador y dialoguista, pero tampoco tiene tanto poder de fuego, digamos, ¿no? Puede aportar algo, pero no tanto. Ahí Guillermo Franco y los negociadores van a tener que negociar con los 2 senadores que son del peronismo y con los diputados del peronismo, y uno de la Libertad Avance, ese ya lo tienen ganado, que es el que entró en la última elección del 23. El caso de Formosa lo vamos a mencionar nada más, no hace falta mucho análisis porque, bueno, ahí gobierna Insfrán desde siempre. Yo creo que debe haber sido compañero de la primaria de Mirta Legrand. Está ahí desde que llegaron los españoles a América. Y bueno, él se opone a todo, ¿no? Y sus senadores también, y sus diputados. Tiene 3 de los 5 diputados. Bueno, ese no va a ser dialoguista, claramente. Y por último, lo tenemos a Santa Fe, que ese te lo dejo a vos, que lo conoces al detalle. Bueno, en Santa Fe podemos tomar una crisis que sucedió, si lo queremos ver de esa forma, desde el socialismo. Digamos que hubo como una especie de saturación por parte del socialismo. El socialismo llegó a Santa Fe con la idea de apoyarse en una alianza con el radicalismo para vencer al peronismo, que fue muy fuerte en Santa Fe, ¿no? En la época de los 90, principios de este siglo. Por lo tanto, esa alianza lo que produjo fue como una especie de sobrerepresentación por parte del socialismo, que lo llevó a ocupar puestos claves en los ministerios y además en las gobernaciones. Todos los gobernadores durante esa alianza fueron socialistas. Y esa alianza se saturó, por lo menos se saturó esa fórmula. Muchos argumentan producto de la muerte de Miguel Lifchit. Y apareció este famoso Frente de Frentes o Unidos, que se llama actualmente, que es una alianza entre sectores del socialismo, todo el socialismo, radicalismo, el PRO y otros partidos más locales, ¿no? Como Giustiniani, no sé si algunos recuerdan el cuadro ese. Candidato a vicepresidente de Carrió hace un montón de años. Claro. Bueno, también está la coalición cívica dentro de este Frente de Frentes. Que bueno, lo tiene a Puyaro. Y hoy Puyaro está en una especie de... Difícil categorizarlo, porque es como que quiere ser trascendental a la grieta, la quiere superar, o eso quiere demostrar. Tiene un gran acercamiento con Yarlora, por ejemplo, que tampoco es algo tan loco porque Schiaretti también tenía buena relación con Perotti. Bueno, los dos son peronistas, pero quiere trascender un poco las fronteras. Hay que recordar de dónde viene Puyaro, viene este grupo, esta facción dentro de Unión Cívica Radical, de Evolución Radical. Por lo tanto, tiene conexiones con Lustó, tiene conexiones con otros cuadros del radicalismo, ahora con el tema de Kicillof. Entonces, tiene como una alianza o una especie de buenas relaciones con vastos sectores de la política, ¿no? Hace poco publicó una foto con Con Leandro Santoro. Leandro Santoro, correcto, ahí está, no me salía el nombre. Por lo tanto, tiene buena relación con todos, ¿no? O eso por lo menos quiere demostrar, ante un gran problema que tiene Santa Fe, que es el narcotráfico. Esto es algo muy personal y no quiero que se tome muy mal, pero ¿de dónde viene Puyaro? Bueno, Puyaro fue ministro de Seguridad en la última gestión de Miguel Lifchit. Y yo siempre decía, a mí me causaba gracia que alguien para combatir el narcotráfico, un ministro, que tampoco ha podido hacer mucho de su postura, ¿no? Por más que, bueno,
Lo que pasa es que por ahí el narcotráfico se lo relaciona con los monos. Entonces sacan un titular, un medio de comunicación, todos los monos presos, e inmediatamente eso fue una victoria contra el narcotráfico. En realidad, el fenómeno es mucho más complejo. Y bueno, hoy está en esa situación donde, en particular en la legislatura provincial, tiene mayoría en ambas cámaras, Por primera vez. por primera vez. Si mal no recuerdo, de los 19 senadores provinciales, pues son 19 departamentos en Santa Fe, no sé si tiene 18 o 17, pero el número es abrumador. Sí, altísimo. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es del frente de frente. Después hay que separar ahí cuántos son radicales, cuántos son socialistas. Pero bueno, es una alianza que vamos a ver cómo funciona en estos momentos. Sí, incluso a nivel nacional, Carolina Lozada, que es del mismo partido, no es de la misma facción dentro del partido, con lo cual ahí también, bueno, no sé si se la podría considerar 100% como oficialista dentro de la provincia. Es más dialoguista ella con el gobierno de Milei. Puyaro se para ahí en el medio. Es de Evolución Radical, que es importantísimo recordar eso, porque tienen su agenda propia. Yo mientras preparábamos, hoy más temprano te decía, te preguntaba si Nacho Torres se había afiliado a Evolución Radical, ¿no? Porque además, en uno de los primeros episodios, cuando repasábamos quiénes habían ganado en cada uno de los lugares, yo había cometido el error de decir que él era de la UCR, cuando en realidad es del PRO. Lo aclaramos ahí abajo, y ahora digo, che, pero parece más de la UCR y Evolución Radical que del PRO. Así capaz que no me había equivocado, fue premonitorio aquello. También hay una explicación para eso, que la fórmula de Nacho Torres en Chubut se basó en bases radicales, ¿no? Sí, sí, sí. El PRO es más superficial la cuestión del PRO en Chubut. Sí, sí. Pero bueno, sigamos con el litoral. Sigamos con el litoral. Ya vamos a ocuparnos de la Patagonia en otro momento. Pero bueno, en términos generales, vamos a ver un Puyaro cómo se mueve, cómo mueve esta alianza, que para mí es un fenómeno a analizar, si esto se logra ver a largo plazo. Pero también es interesante la situación actual del peronismo en Santa Fe, ¿no? Hay una especie de reordenamiento, también una especie de echarle culpas dentro de lo que es el peronismo. Ahora no recuerdo bien, pero hubo un legislador o ex legislador provincial, no recuerdo el nombre, peronista, que había dicho que ni Perotti ni Lewandowski, que fue el candidato gobernador por parte del peronismo, eran verdaderos líderes. Entonces hay una especie de echarle culpas, a ver quién es el gran culpable en una elección que fue mala. Sí, que es lo mismo que pasa en Entre Ríos, en Chaco, ¿no? Que perdieron el poder y están reorganizándose los peronistas locales. Donde ya gobierna el peronismo, donde gobierna la UCR hace mucho como Corrientes, está un poco más claro, ¿no? Entonces, estos dos son fenómenos que Chaco, Entre Ríos, sumado al de Santa Fe. Tal Similar. cual. Y después, bueno, también es interesante qué rol va a ocupar Puyaro en estos años, porque claramente la Constitución de Santa Fe no le permite ser candidato de nuevo, no pueden ser reelectos. Por lo tanto, veremos si va a ocupar un rol de legislador en su futuro, ¿no? De legislador nacional por parte de Santa Fe, ya sea senador o diputado, o más bien eh, otra estrategia, O si van por la reforma de la Constitución. No que lo también es descartes. posible, y es No un lo rumor descartes. que hoy está. Exactamente. Por eso te lo decía. No habría que descartarlo. Principalmente por un combate que tiene Puyaro con la Corte Suprema Provincial, que uno podría catalogar como peronista, ¿no? Es decir, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe es, sí, de cuadros que vinieron del peronismo, y es también eso, y creo que es clave puntualizarlo, en este momento donde se están buscando cuál es la cara de la casta, porque muy bien el presidente nunca define quién es casta y quién no. Creo que la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe encarna claramente eso a ojos de la sociedad civil. Y bueno, está siempre puesta en duda, ¿no? Y solo para recordar al oyente, no olvidemos que tenemos dos cortesanos santafesinos en la Suprema de la Nación. Sí, uno rafaelino, coeternáneo de Perotti, que es Lorenzetti, y otro que sí, y que fue intendente de la ciudad de Santa Fe, Rosati. Correcto.
Bueno, ese es el panorama de, de las diferentes oposiciones, como podrán ver los oyentes. Es variopinto, hay de todo tipo, algunos más dialoguistas, algunos menos. La mayoría son dialoguistas en el litoral, ¿no? Vamos a intentar analizar las diferentes regiones, como también están constituidas las oposiciones, porque como dijimos en el episodio anterior, es más interesante o creo que, que es más rico el análisis así, local, porque tiene mucho de local también cada una de las oposiciones, así en plural, como lo habíamos analizado la semana pasada. Tal cual, también en un momento donde los liderazgos nacionales están puestos en duda o no están, digamos, No ¿no? están, yo creo que, o sea, no hay, no hay, ¿no? No, no hay. No hay. Claramente. Entonces van a su quintita. Así es, así es. Veremos alguno de estos si emerge con alguna aspiración nacional o si logra alguna relevancia nacional, ¿no? Aspiraciones pueden tener muchos, hay que ver si después la concretan. Tal cual. Bueno, siguiendo con lo que nos habíamos propuesto al principio del episodio, vamos a hablar un poco de la cuestión del sindicalismo, porque en el episodio anterior no hemos alcanzado a hacer un análisis exhaustivo y creo que quedamos medio trunco en lo que fue posterior al 1943. O sea, hicimos un desarrollo muy bueno sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en lo que fue la época de los gobiernos conservadores de 1880 a 1916, los gobiernos radicales 1916 a 1930, sobre todo las dos gestiones de Hipólito Yrigoyen. Después, bueno, el golpe de Uriburu y la concordancia en el poder con Justo, y luego Ortiz y Castillo, que lo suplantó cuando falleció. Por eso, en esta sección vamos a intentar analizar el movimiento obrero a partir de 1943, siguiendo con razonamientos y lineamientos de autores del episodio anterior, que son Hugo del Campo, Juan Carlos Torre y Hernán Camarero. Comencemos por 1943. El 4 de junio se produjo un golpe de Estado donde facciones de las Fuerzas Armadas obligaron al presidente conservador Castillo a renunciar. Acá faltarían un tamborcito o algo así de militar. Para futuros episodios vamos a hacer esas mejoras acústicas de audio. Pero bueno, imagínense ahí a los militares marchando y haciendo el golpe. Y al poder justamente subió un rejunte de perfiles y grupos muy llamativos, porque realmente había de todo. Militares de todas las tendencias. Cuando me refiero a tendencias, responden a la cuestión global. Recordemos que en este momento está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces había militares pro-aliados o pro-eje, nacionalistas de todo tipo, muchos que ya habían tenido cargos en gobiernos anteriores. Por ejemplo, Pedro Pablo Ramírez, que fue el segundo presidente de facto del golpe, fue ministro de guerra, digamos, ministro de defensa de la gestión de Castillo, que fue el derrocado. Y en general a todo este grupo, que era muy variado, los unía una paranoia que no era muy descabellada para ese momento, que era el anticomunismo. Y dentro de toda esta red se encontraba un grupo llamado GO, que con el paso del tiempo cada vez obtuvo mayor poder. En este grupo claramente estaba el entonces coronel Juan Domingo Perón. Déjame solo aclarar que el comunismo en ese momento, ¿no? 43, era una amenaza porque para ese entonces la economía de la Unión Soviética estaba en un boom. Incluso en Estados Unidos, en Europa, se pensaba, ¿no será este un modelo exitoso económicamente? Después claramente se vio que no, pero en ese momento estaba en su apogeo de crecimiento económico y desarrollo. Sí, y dos cosas. Primero también sucedió con el nazismo. Es decir, el nazismo también generó esas expectativas a nivel internacional de, che, mirá qué bien este modelo económico. Lo que pasa es que, bueno, ese modelo económico se sustentaba sobre la idea de un rearme para una guerra. Correcto. Y la segunda en cuestión con el comunismo es el gran desarrollo militar que lo llevó a justamente pelear contra el eje. Porque yo creo que sin la Unión Soviética el eje no hubiera sido derrotado como lo fue, ¿no? No, no, claramente. Además, como nos gusta hacer acá siempre, ¿no? Remontarnos a la historia, ver teoría, tendencias, ¿no? Alemania cometió el mismo error que Napoleón, atacar En a, invierno. a Rusia en invierno.
En el caso de Alemania no fue tanto un error, sino que fue una acción forzada de Rusia bueno, esto es estrategia militar, ¿no? Distrajo a Alemania en lo que después terminó siendo Yugoslavia y le retrasó la invasión a Rusia. Pero bueno, eso es un acierto de la estrategia rusa, ¿no? Sí. Y siguiendo con este tema de Perón, podemos decir que desde que obtuvo una mínima cuota de poder, buscó acrecentarla, y no quiero que con esto se tome algo peyorativo, porque es lo que haría cualquier persona que quiere imponer su proyecto político. Entre paréntesis, uno puede decir por qué el presidente dice que no quiere poder, el actual. Perón primero lo hizo desde la cartera de la Secretaría de Trabajo y Previsión, luego como ministro de Guerra y vicepresidente. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, hoy vamos a tratar una de esas maneras, y es con la relación con los sindicatos. Como habíamos mencionado en el episodio anterior, para inicios de la década del 40 había tres corrientes en el movimiento obrero: los sindicalistas, que derivaban de los sindicalistas revolucionarios, los socialistas y los comunistas. Estos dos últimos, producto de lo que estaba sucediendo a nivel global, es decir, la Segunda Guerra Mundial, intentarán unir fuerzas en pos de la lucha por la democracia y en contra de los fascistas, entre comillas, ¿no? Porque ellos veían así a sus adversarios políticos, así veían al gobierno militar iniciado en el 43. Y justamente acá es donde Perón pone el ojo, en este grupo. Perón, el 25 de agosto de 1944, como secretario de Trabajo, dio un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde intentó convencer a las organizaciones patronales, capitalistas, burguesas, si se quiere, de aunar fuerzas para la lucha contra los, y esto es tal cual, importados comunistas, que no pueden llamarse de argentinos porque son utilizados por el imperialismo soviético. Trajo una cita de dicho discurso, que ya si tendríamos la posibilidad de poner tambores de sonido militar, estaría buenísimo usar inteligencia artificial para que lo diga con su voz. Pero bueno, dijo lo siguiente: las fuerzas obreras estaban formadas en sindicatos en forma más o menos inorgánica. El personal que prestaba servicios en las fábricas, algunos estaban afiliados a los sindicatos y otros no lo estaban. Pero muchos sindicatos contaban con un 40% de dirigentes comunistas o comunizantes. Esto ya termina la cita. Claramente para el gobierno de facto militar, el comunismo era una amenaza latente. Para los sectores patronales, capitalistas o burgueses, la amenaza era el gobierno militar. No compartían el mismo enemigo. Desde el 43, Perón inicia relaciones muy estrechas con la corriente sindicalista, en desmedro justamente de socialistas y comunistas. Lo hizo mediante estrategias que lo preceden, pero con recursos y un consenso mucho mayor que el de los gobiernos anteriores. Hugo del Campo sostiene que Perón es una especie de síntesis de Hipólito Yrigoyen y de Agustín P. Justo en la relación con el movimiento obrero. Es decir, represión para algunos, paternalismo para otros e institucionalización para esos otros, que eran las dos estrategias que habíamos visto en el episodio anterior de Yrigoyen y de Justo. Solo digo, no es que plantea que es la suma de los dos, sino que es justamente, bueno, entre dos posiciones distintas, Perón viene a ser como una tercera posición, que también era como le gustaba llamarse a él en cuanto Claramente, y trascendental, al plano internacional, sí. superadora. Según él, ¿eh? Según Sí, él. sí, obvio. Por la duda, aclaramos que no estamos avalando eso. La relación entre los sindicalistas y el gobierno de facto tampoco fue de mera obediencia, sino que sufrió ciertos altibajos. Por ejemplo, para 1944 y 1945 la situación política no era la mejor en Argentina, por una cuestión también de la situación global. Recordemos que Argentina siempre se mantuvo neutral ante el escenario de la Guerra Mundial, y cuando rompió relaciones diplomáticas con Alemania en enero de 1944, estallaron las internas en el gobierno, es decir, en las filas militares. Esto para colmo empeoró en 1945, cuando el proyecto político del GO parecía estar en jaque y ciertas facciones del gobierno militar pensaron en correr a Perón del medio. Cosa que generó un revuelo en el movimiento obrero que se vislumbró en octubre de 1945. Si bien hay una reconstrucción histórica del 17 de octubre, muchos historiadores sostienen que dicha movilización fue producto de ciertos aparatos de las Fuerzas Armadas,
de las fuerzas de seguridad y de sindicatos en singular. Es decir, no hubo una acción clara de la CGT como central obrera. De hecho, la CGT llamó a la huelga general al día siguiente, el 17 de octubre. Para colmo, nunca la central pidió por la liberación de Perón explícitamente, sino que siempre se refirió a presos políticos en general. Y esto lo señalo porque es muy importante para entender la autonomía de la CGT. Luego todos conocemos la historia, Perón se convierte en presidente en el 46, y Juan Carlos Torre dice algo que es muy interesante, que el proyecto político de Perón, el inicial, el que tenía en su cabeza, englobaba a vastos sectores de la sociedad, pero que en la práctica fue limitado, y uno de los sectores que recibió una sobrerepresentación fueron justamente los sindicatos. No recuerdo si alguna vez hemos dicho esto o no, pero la idea corporativista no es que surgió en el 43, sino que ya venía con fuerza desde la década del 30, y que la particularidad del corporativismo argentino es que quien iba a ser las bases de eso eran las Fuerzas Armadas, y en el caso del peronismo, no fueron, si bien tuvieron un rol preponderante las Fuerzas Armadas, el que fue de base fue el sindicato, o los sindicatos. Eso sí, los sindicatos lo que cambiaron a partir de la llegada de Perón es su histórica prescindencia política. No quiero marear tanto al oyente, pero los sindicalistas, antes de Perón, sostenían que no importaba la ideología de sus afiliados, y nunca el sindicato iba a bajar línea, sino que se reservaba a la lucha por los derechos laborales, algo que los comunistas, por ejemplo, era al revés. Esto dejó de ser así. Durante el peronismo, los sindicalistas devinieron en peronistas a tal punto que se convirtieron en sinónimos. Hay algo curioso, que quizás no sirva tanto para el análisis, pero creo que es bueno mencionarlo, es que, por ejemplo, el 17 de octubre y el 1 de mayo se convirtieron en fechas oficiales durante el peronismo, es decir, el Estado hizo actos oficiales. Los primeros actos, la CGT tuvo un rol como tal, como un actor autónomo de la sociedad, pero lo fue perdiendo y estas fechas ya no eran tanto de los trabajadores a secas, sino de peronistas en sí. Para colmo, se revisaba la historia y se construía una historia oficial por medio de hitos que son difíciles de comprobar. Por ejemplo, uno es que se le arrogaba un papel central a Eva Duarte en el armado de la movilización del 17 de octubre de 1945, y no hay pruebas de ello, en realidad todo lo contrario. Pero bueno, es la construcción del aparato peronista. Es la construcción del mito, diría el autor Sorel. Tal cual. Volvamos con el análisis. La relación de los sindicatos y el gobierno peronista claramente fue muy estrecha, de mutua colaboración y necesidad. Los sindicatos obtuvieron un nivel de institucionalización que antes no habían conocido, pero creo que lo importante viene después, a partir de 1955, cuando Perón es derrotado. ¿Qué pasó con el sindicalismo argentino? Bueno, por una parte ocupó su rol histórico como sindicato, pero también sirvió de base para lo que se conoce como la resistencia peronista. El sindicalismo sobrevivió a la desperonización, que fue en la etapa de la Revolución Libertadora, y fue un actor de peso en la inestabilidad política que se inició a partir de 1955. Por poner algunos puntos, tuvo acercamientos a algunos gobiernos, excepto aquellos que le quisieron poner un coto, un cepo o limitarle el poder. Es cierto también que no salieron indemnes de esto, sufrieron encarcelaciones, represiones, persecuciones, pero cuando tenían un escenario más favorable se recompusieron. A tal punto de, por ejemplo, de poner en jaque al gobierno de Ilia con su proyecto de democratización de los sindicatos. También es cierto que esa hegemonía que mantuvieron durante el peronismo se perdió, cosa que los llevó a ciertas divisiones dentro del sindicalismo y la creación de otras centrales obreras. Algunas buscaron ser partícipes de los proyectos políticos del momento, es decir, ser colaboradores o dialoguistas. Otros prefirieron la intransigencia. Debo señalar también el protagonismo del movimiento obrero en los famosos ASOS, que fueron a finales de los 60, a principios de los 70, el Cordobazo, el Rosariazo, donde los sindicatos ocuparon un rol muy protagónico, en conjunto de movilizaciones estudiantiles también.
En líneas generales podemos decir que durante el exilio de Perón y la proscripción del peronismo, el sindicalismo, si bien sobrevivió, sufrió escisiones en su interior, lo que lo llevó a diferentes estrategias, algunas más cercanas a los gobiernos de turno, otras más intransigentes. Y todo esto cambió a partir de 1973, cuando se produce una reapertura democrática, ¿no? Se realizaron elecciones y llegó al gobierno Héctor Cámpora, un exponente de lo que se conoce como peronismo de izquierda, cosa que generó una eclosión en los sectores sindicalistas, pero sobre todo en la dirigencia sindicalista, lo que algunos llaman peyorativamente la burocracia sindical. También debemos mencionar que en este momento entró otro actor en la arena política que vino creciendo durante los 60, que eran los movimientos revolucionarios armados de tendencia socialista y peronista. No vamos a meternos tanto en el análisis del tercer gobierno peronista, Perón asume en el 73 nuevamente, fines del 73, sino más bien cuál fue el papel de los sindicatos en este momento. En rasgos generales, y para hacerlo esquemático, los dirigentes sindicalistas eran enemigos acérrimos de estos movimientos revolucionarios peronistas e izquierdistas por 3 puntos. Primero, porque son atacados los sindicalistas tanto desde la retórica y la teoría, pero también desde la práctica. Se produjeron un montón de enfrentamientos armados entre ellos, incluidos asesinatos entre sí. Segundo, porque los sindicalistas no compartían la misma concepción del mundo que estos grupos. Y tercero, porque se generó una lucha por cuál era el verdadero peronismo. Ahí está buenísimo recomendar una película un poco posterior en el tiempo, la película No habrá más penas ni olvido, basado en la novela de Osvaldo Soriano, en donde, bueno, spoileando un poco, pero búsquenla en YouTube, está ahí, se puede encontrar fácil, se matan los diferentes grupos, todos gritando ¡Viva Perón! Sí, y es triste, pero bueno, sucedió. Sí. Y en relación con esto, justamente con este punto, ¿quién es el verdadero peronista? ¿O quién es el verdadero peronismo? ¿Quién es más peronista? Sí, pero ¿quién es más peronista? Es quién es el verdadero peronista. Porque el otro era un traidor. Exacto. Y en relación con esto, sabemos a quién apoyó Perón. Y para él, ¿cuál era el verdadero justicialismo? Eso fue lo que sucedió en la plaza, ¿no? El echarlos de la plaza a montoneros. Pero siguiendo con la línea temporal, durante la última dictadura la relación con los sindicatos fue muy dura, la CGT fue intervenida rápidamente, se profundizaron aún más las internas que veníamos mencionando entre quienes preferían limitar su tarea como meros representantes del movimiento obrero y también buscaban acuerdos, y otro sector más de la confrontación y de la lucha en contra de la dictadura en todos los ámbitos. Desde la vuelta a la democracia a la fecha, el movimiento obrero se caracterizó justamente por esto, pero cuando veían amenazado su poder, su institucionalización, rápidamente se tornaban todos combativos. Por ejemplo, cuando el gobierno radical de Alfonsín quiso tratar un proyecto de ley de democratización de los sindicatos, fue un proyecto, la famosa ley Mucci. Como resultado, el gobierno, sin querer, reunificó al sindicalismo argentino, que se veía deslegitimado, producto de la última dictadura militar. Muchos de los que buscaron acuerdos con los gobiernos militares eran acusados de partícipes, ¿no? Y de tener una relación muy, muy estrecha. Colaboracionistas. Tal cual. Menem los volvió a dividir, en el sentido de que algunos negociaban y otros no, pero es cierto que la primera mitad de los 90 se caracterizó porque los combates o las huelgas en general fueron por parte de la facción más combativa, o del sector más combativo del movimiento obrero. Hasta 1995, donde la CGT sí aparece en escena y se une a la CTA, que es esta parte más combativa. Y ahí ya podemos decir que el movimiento obrero en general se le paró de mano al gobierno de Menem. Pero, a partir de fines de los 90, con especial énfasis a partir de 2001, el sindicalismo no va a gozar un desarrollo o un crecimiento a la escala de tiempos anteriores. Más bien, si uno ve la cantidad de afiliados, decrece.
Declive, exacto. Y como contrapartida, lo que va a surgir son los movimientos sociales, con otro actor social que es el desocupado. Que esto le genera al peronismo cierta reconfiguración en su representación. Claro. Para entender eso es muy importante entender que el empleo en blanco registrado no crece en Argentina desde entonces. Tal cual. Casi. Por ahí un poco menos, pero bueno, para economía del análisis, desde el 2001 no crece, ¿no? Entonces, claro, es lógico que aumentando la población, si no aumentan los puestos de trabajo registrados, claramente la representación que tienen los sindicatos dentro de la sociedad se reduce. Y crecen estos que representan a quienes están por fuera del sistema registrado, tanto sea de trabajadores informales como de los desocupados, como bien dijiste, los que no tienen trabajo. Sí, por ahí en los últimos años, porque en el 2001 fue el boom de los desocupados, en los últimos años vimos de trabajadores informales más que desocupados. Que quizás hoy sí veamos de desocupados, por los números que hay, ¿no? Sí. Entonces genera esto, ¿no? Que el sindicalismo necesita trabajadores formales y también hay otra cuestión más de la evolución del trabajo, ¿no? Y de cómo es el trabajo hoy en día, donde se generaron puestos de trabajo donde no necesariamente son sindicalizados, ¿no? Eh, también el avance del cuentapropismo, entonces eh, pierde en sus bases afiliados o potentes afiliados, ¿no? Potenciales. Sí, que me gusta el punto que haces con el cuentapropismo, porque muchas veces se lo tilda de trabajador informal, ¿no? Porque tiene pocos aportes, no tiene seguridad, no es que es un gran empresario, ¿no? Sino que por ahí hace changas o tiene un emprendimiento pequeño, ¿no? Que por un lado está bien, está bueno que la gente de manera independiente busque este, ganarse su pan de cada día. Pero también hay otro tema que es fundamental y es que, vos decías, la transformación del trabajo, ¿no? La evolución del trabajo. Hoy hay gente que trabaja con buenos ingresos y que no está sindicalizada y de vuelta tiene buenos ingresos, ¿no? No es que tiene una situación precaria en cuanto a su capacidad de consumo de bienes y servicios, pero que está por fuera del sistema tradicional del sindicalismo o de los empleos sindicalizados. Y que posiblemente nunca se sindicalice, o no Claro, por lo menos de la forma de los sindicatos del siglo XX. exactamente. Y en algunos episodios anteriores hemos analizado que una parte, y una parte importante, pero bueno, una parte de esos nuevos trabajadores, de trabajadores de esos nuevos empleos, esas nuevas formas de trabajo, se sintieron más representados por el discurso de Milei Ujú. que por el tradicional peronismo barra sindicalismo. Entonces, bueno, ahí tenés un fenómeno nuevo que el sindicalismo no supo leer eh, por su construcción cultural, ideológica, teórica, bastante más antigua. Sí, cambió. Cambió, La sociedad cambió, es así. y ellos no. Por eso creo que hay como una especie, para cerrar y de por qué hablamos del sindicalismo, una de las conclusiones que podemos hacer es que si bien hay dos estrategias hoy en el sindicalismo, una más dialoguista y otra más combativa, el sindicalismo no crece, más bien decrece. Y bueno, habrá que seguir esa tendencia en los años. No estoy hablando de que en 2 años va a morir el sindicato, o el No, sindicalismo, no. sino en años, en décadas, cómo va a evolucionar eso. Bueno, es cuestión de seguirlo. Y por otra parte, y esto ya es para terminar, esta cuestión del sindicalismo, quiero remarcar algo que se repite incesantemente y que creo que debe ser relativizado. Muchos señalan que el sindicalismo durmió la siesta durante los últimos 4 años, y creo que eso no es cierto si uno lo agarra así, como que todos los sindicatos se acostaron y se despertaron recién ahora. Y no es por defender a los sindicatos, sino porque después se sacan conclusiones que carecen de racionalidad o de coherencia. Si bien es cierto que a nivel nacional no se produjo ningún paro general, en las provincias no sucedió lo mismo. Ahí volvemos al análisis del comienzo del episodio de ver qué pasa en las provincias, porque son parte del territorio nacional y donde se juegan cuestiones políticas y económicas muy importantes. Justamente. Y creo que uno de los casos más emblemáticos, y sobre todo porque eh, para nuestros oyentes, que en su mayoría o vienen de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Entre Ríos, recuerden lo que fue la UTA durante los Sí, últimos 4 años.
Entonces no es la UTA del sindicato de transporte, ¿no? No es que durmieron la siesta. Puede ser a nivel general, a nivel nacional, perdón, pero no a nivel local o provincial. Esto puede ser por varias razones y habría que analizarlo bien puntual. Creo que la principal o la primera es que las discusiones salariales en general de los empleados públicos, excepto los que son empleados estatales nacionales, es tarea justamente de las provincias, aunque a veces el gobierno nacional sea quien delinee Sí, ciertas, pautas, sí, pautas generales. como por ejemplo en los docentes, ¿no? Bueno, y también en los docentes se generó la misma circunstancia que con el transporte, pero en las provincias patagónicas, ¿no? Chubut, Santa Cruz, Sí, semanas, meses sin clases. Así como los entrerrianos, santafesinos tuvieron semanas y hasta meses en algunos casos sin colectivo, bueno, en el sur no tuvieron clase. luego también es que las otras discusiones salariales es sindicato, patronal y Estado. Pero si del Estado no se interpela al sindicato, como vimos por la cuestión histórica, este no tiene por qué reaccionar, digamos. Correcto. También hay otra razón, que bueno, esto habrá que analizarlo un poco más, es más una cuestión hipotética, que la pauperización económica se profundizó durante la gestión de Alberto, ¿no? Cuando Sergio Massa fue el ministro de Economía, que fue en el mismo momento donde los sindicatos gozaron de buenos tiempos. Uno recuerda verlo a Daer abrazado a Massa, ¿no? O lo que Sí. fue, está bien, esto ya fue muy al final del gobierno de Fernández, pero lo que fue la quita, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, como una victoria por parte del sindicalismo. Sí, y nada más lejano al que peor la está pasando en la Argentina, o la estaba pasando en la Argentina, al cuentapropista y demás, muy lejos de ellos. Esa idea, ese concepto, esa política pública, ¿no? Por eso no alteró la base de representación que tenía Milei. Obvio, es derechos adquiridos de un sector que quedó medio vetusto para la sociedad actual o para la sociedad que se viene, ¿no? Y para la mayoría, porque es una minoría. Justamente. Y eso también señalarlo en una caída en la imagen de los sindicalistas. Seguro vamos a seguir con el tema de sindicatos en otro momento porque es interesante desmistificar cosas, basarnos en datos. Una de las cosas que mencionamos fue el tema de la falta de inversión en Argentina en las últimas décadas y que eso hizo que no se hayan creado nuevos puestos de trabajo registrados. Y me gustaría pasar a este tema de la inversión que habíamos mencionado al comienzo, de la inversión que el gobierno espera que venga, que creo que Macri todavía sigue esperando la que él prometió. El segundo tiempo. Sí, se ve que el entretiempo se le hizo largo. Y ya habíamos mencionado en el episodio anterior, al final lo dejamos ahí abierto, ¿no? ¿Qué tipo de inversión vendrá? Esa inversión que es la que debería generar o generaría los nuevos puestos de trabajo. Y es un tema interesante porque hace una semana nos lo preguntábamos y la verdad que en la última semana hubo algunos indicios, hubo muchos funcionarios y miembros del gobierno que hablaron al respecto y también figuras políticas de las oposiciones, como la hemos mencionado, que han llamado la atención. Está en discusión el tema del RIGI, como cada uno lo quiera pronunciar, que es el régimen de grandes inversiones, para inversiones de más de 200 millones de dólares, a la que les retiran un montón de impuestos, ¿no? Y entonces ahí siempre está la cuestión de, bueno, y el pyme que invierte lo poco que tiene para dar y que da más trabajo que las grandes inversiones, a ese paga, bueno, paga la fiesta de todo, pero el otro no le dejan invertir. Y sacando la cuestión del lavado, narcotráfico, etcétera, que pueda llegar a meterse ahí, eso ya es más complejo. Pero sí es una pregunta, bueno, vienen algunas de estas inversiones gracias a este nuevo régimen. Supongamos que salga o que otro tipo de exención que puedan generar, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo crean? ¿Cuánto trabajo crean? ¿Qué tipo de actividad económica generan? Y la verdad es que Argentina tiene una oportunidad de desarrollar industrias
que a priori son extractivistas, eso es cierto, la minería, la pesca, etcétera, la energía. Eh, pero bueno, la pregunta es, ¿qué le podemos agregar? ¿O qué combinación se puede dar con economías más regionales, que son más intensivas en mano de obra, y mano de obra local, ¿no? En el lugar. Entonces, si la respuesta es que las inversiones que van a venir van a ser exclusivamente para desarrollar litio, cobre, oro y profundizar vaca muerta, pero solo para exportar y no mucho más que eso, no se va a estar generando ningún desarrollo del mercado interno. Es verdad, algo del mercado interno, aquí me decís, sí, pero algo del mercado interno se mejora porque mirá lo que pasa en Neuquén con vaca muerta, los sueldos, es verdad, es verdad. Pero también es verdad que la inversión para que cree desarrollo tiene que estar basada en una cadena de valor que dé trabajo en gran cantidad. En especial cuando el presidente siempre se presentó como una persona que era especialista en desarrollo, con y sin dinero. No quiero. En crecimiento, perdón, en crecimiento. No quiero dejar de mencionarlo. Sí, y en línea con eso, y no quiero ser porque después nos van a tratar de soviéticos, pero ha hablado ahora en estas reuniones que ha tenido con ciertos sectores empresariales y dijo que, bueno, ustedes son los encargados de hacer crecer el país. Así que me parece que nos acuerda de esa frase, de que él era el especialista. Que tiene un poco de razón, ¿no? Que el privado es el que tiene que invertir, sin ninguna duda. Lo hemos dicho en varios episodios. El Estado es el que tiene que crear las condiciones para que el privado se desarrolle e invierta. La pregunta es, ¿se están dando esas condiciones de infraestructura, mano de obra calificada, apertura de mercado externo, consolidación del mercado interno, regulaciones mucho más amables a la inversión y al trabajo, un Estado de Derecho fuerte? Bueno, el presidente dice que algunas cosas están intentando con el DNU y con la ley de bases, otras no la veo, ¿no? Crédito, me olvidaba el crédito para la producción, que hay más crédito ahora, claramente, pero bueno, hay que verlo en detalle, ¿no? Hay que verlo en detalle los próximos meses, qué es lo que sucede. Sí, Argentina está en una encrucijada que, bueno, necesita estas inversiones grandes, claramente, y tiene hoy la ventaja de encontrarse en esa situación, en la necesidad de que tienen algunas empresas, por ejemplo, del litio, por decir un ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que estas empresas dicen, bueno, pero si vos querés que invierta, tengo que tener mejores condiciones que, por ejemplo, en Chile. Claro. Y el Estado tiene que apuntar a mejorar esas condiciones. Lo que pasa es que después hay otro sector, que justamente es el que señalas vos, de, llamémosle, inversiones medianas, sí, inversiones más chicas, que hoy no la pueden hacer. Y no estamos hablando solamente de abrir un bar en la esquina, sino, por ejemplo, qué sé yo, invertir en cuestiones de alimentos, en el sector vitivinícola, que fue el que tocamos con Tito. Sí, sí. No gozan de estos beneficios impositivos, y después también la cuestión de las pymes, ¿no? Me voy a centrar en la cuestión de alimentos, que ahora en la apertura de importaciones van a tener que competir contra productos importados, pero en una situación totalmente desfavorable. Entonces, la situación es media, no sé si crítica, pero sí conflictiva. Sí, sin duda es para analizar a ver cuál es el resultado final de este tema de las inversiones. Como dije, Macri sigue esperando. Yo espero que vengan las inversiones ahora porque la Argentina lo necesita realmente. Y estoy convencido que sin inversión no hay crecimiento real. Vamos a ver, lo dejamos planteado, por lo menos lo dejamos desarrollado. El episodio anterior hemos solo tirado la pregunta. Ahora analizamos un poquito más en profundidad. ¿Y querés decir algo? Sí, quería dejar medio como la idea de esto del Estado tiene que poner las condiciones, y quizás haga un chiste y sería en contra mío. Pero hoy el Estado argentino es como una especie de los estadios donde juega Colón hoy en la B Nacional, ¿no? Lleno de pozos. Y se espera que el Estado sea, no sé, la cancha de River, por así decirlo. O que ponga, que sea eso, ¿no? Y después, bueno, los que juegan el partido, y sí, son las empresas. Claro. Pero bueno, hoy la cancha parece la de, no voy a puntualizar, tengo varios clubes
de la B Nacional como para decir que sus canchas son un desastre, pero es algo así. Pero creo que hace unos días te dije que había puesto la tele y vi un partido de Colón, no sé contra quién jugaba, y cuando entraron los jugadores de Colón a la cancha, miraban el césped, ¿no? Tipo que habían jugado en primera el año anterior, y se les veía en la cara que decían, che, acá tenemos que jugar. Sí, sí, tienen que jugar acá. Y bueno, ahí tenés. La infraestructura tiene una importancia para que se pueda desarrollar bien el juego. Supuestamente, el gobierno se apoya en la ley bases, que es el último tema que vamos a tocar hoy, para decir que esas son las condiciones que quiere generar para que haya inversión y empleo. La verdad es que la ley bases está empantanada en el Senado. No sale el dictamen de comisión. Hay un montón de cuestiones. Cuando digo un montón, digo muchos temas y artículos dentro de la ley cuestionadas por diferentes actores, muchos de los cuales hablamos al comienzo, estos que tienen representación territorial en las provincias. No es que todos están en contra del artículo tal y bueno, ese artículo no va a pasar, sino que diferentes actores tienen diferentes posturas respecto a partes de la ley o del proyecto de ley. Y claramente el gobierno no tiene los números ni propios ni con alianza como para imponer su voluntad. También es cierto que incluso opositores señalan la cuestión de, bueno, de alguna manera hay que darle alguna herramienta para que gobierne. Y tiene lógica eso, claramente. No puede demostrar si lo que piensa está bien o está mal si no tiene ninguna herramienta. Sí, también es para después atribuirle responsabilidad. Sí, bueno, puede ser, me parece un buen punto, sí, sí. Pero es algo que hemos hablado mucho en la primera temporada, ¿no? También era algo que sabía Milei cuando se presentó a las elecciones. El sistema jurídico argentino tiene 200 años. Ya sabía que necesitas senadores, que necesitas diputados, sabe cuál es el número del quórum, sabes cuál es el mínimo para votar cada ley. Y vos fijate que estando en el gobierno está armando su partido político. O sea que no tenía partido político antes de llegar al poder. Usó sellos de goma de otros partidos para presentarse, pero no tenía partido político. Y los analistas de opinión y de comunicación dicen, bueno, ese es el gran asset que tiene, ¿no? El gran valor que tiene, que viene de fuera de la política, la gente estaba cansada de la política. Sí, pero las reglas del juego eh, son que juegas con una pelota redonda, con dos arcos, hay dos tipos nada más que pueden tocar con la mano, lo más tiene que tocar con el pie, y esas son las reglas. Y ya sabías que eran las reglas esas. Sí, por ahí lo que yo creo que dicen los analistas es en la posición, por eso lo votaron, más que por eso él se presentó. Yo no sé si realmente él sabía que iba a ganar. Sí, sí, por eso lo votaron, tenés razón, no sé si me confundí cuando lo dije. Sí, sí, por eso lo votaron, tal cual. Pero bueno, vos tenés que ser responsable, ¿no? Y tenés que saber que... Y si no, negociar, que no está mal negociar cosas porque, también lo hemos dicho en varias oportunidades, los otros también tienen cierto tipo de representación. Y vuelvo al principio del episodio, ¿no? Cada uno de estos que ha ganado en sus provincias y que tienen legisladores y que cada partido tiene su inserción local, representan a argentinos también. Sí, y además por el sistema, o sea, por cómo fueron desdobladas las elecciones, muchos votaron. Voy a hablar en el caso Santa Fe. Por las dudas yo no voté porque estuve acá. Pero muchos que votaron a Puyaro los votaron a Milei. Y es una cuestión matemática, si no nos dan los números. Es así. Claro. Con lo cual, bueno, que esté armando el partido ahora a mí me parece un poco extraño, como mínimo, ¿no? Sí, y además de que extraño, podemos ponerlo como una cuestión de análisis, ¿no? ¿Qué implica? Y bueno, implica que puede llegar a entrar en fricción con sectores que hoy lo están apoyando. Porque voy a poner un caso súper extremo, que no creo que suceda, pero para estirarlo y que se vea. ¿Qué pasa si arma un partido político, La Libertad Avanza, en Capital Federal? O sea, va a disputarle el terreno a Macri, ¿no? Sí, Y eso puede generar cierta fricción. Y así, sí, en el caso de Santa Fe, perdón, de Capital, puede suceder en otros lugares. claro, es un muy buen punto. Yo lo dejaría abierto para analizar en futuros episodios, porque además es una noticia en desarrollo, esto del armado del Partido Nacional de la Libertad Avanza. Pero bueno, claramente es parte que explica el empantanamiento de la ley bases, ¿no? No tener una estructura partidaria propia con un número suficiente como para poder al menos negociar más partes
de las herramientas que él quiere que el Poder Legislativo le dé. Justamente, y estamos viendo, que creo que lo dijo Piqueto en estos días, me parece, el poder que tiene la división de poderes en Argentina, o el efecto que tiene la división de poderes en Argentina, que yo sé que a algunos no les puede gustar ahora, pero claramente si tuviéramos otro sistema, tendríamos unos resultados bastante desfavorables. Sí, también lo dijimos varias veces, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Cristina con el 54% del voto se llevaba la mitad de las dos cámaras, ¿no? Hay que respetar un poco nuestro sistema institucional que bastante bien hecho está. Tal cual, porque bueno, evita esto que son las revoluciones adentro de la República. Así es, creo que es un gran concepto como para cierre del episodio. Esto del partido queda abierto para próximos análisis. Lo mismo que analizar las oposiciones en otras regiones de Argentina, los sindicatos, ver qué pasa con la inversión y ver en las próximas semanas qué termina pasando con la ley bases en la Cámara de Senadores de la Nación. Bueno, gracias Milan y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos la semana que viene, Agustín. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes. Un Adiós. saludo y los esperamos.